última audiencia en la Cámara de Diputados en torno a los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo. Quedó establecido el 31 de mayo como última fecha para las audiencias públicas. Mi proyecto principalmente lo que hace es reunir políticas públicas de aquellos países que Argentina quiere en cierta forma parecerse, principalmente los países de la OCDE, de la Organización de Cooperación de los Estados y de la Unión Europea. Y si realmente nosotros queremos tener una serie de libertades individuales similares a los otros países, una igualdad económica, mi planteo es por qué no también lo hacemos con las políticas públicas. Sí, básicamente el problema es que perdemos los códigos morales, perdemos los límites morales. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué lineamiento le vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces hay que tener mucho cuidado en legislar leyes que son antinaturales. Es que vamos en decadencia, vamos en involución como sociedad. Vos fíjate que la agenda del matrimonio igualitario, la agenda del aborto, son agendas que aducen o vienen de una ideología de género, la cual no es de Argentina, no es de nuestra región en Latinoamérica. Rusia y otros países del mundo, los Estados Unidos, están retrocediendo con leyes como el de aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿por qué a los latinoamericanos nos quieren imponer ideologías o cuestiones que ya fracasaron en el primer mundo? En realidad lo que buscan es degradar absolutamente la situación específica que estamos hablando. Lo llevan a un plano moral, a un plano religioso, a un plano filosófico, inclusive quitando todos los elementos que tienen que ver con la cultura, con los derechos. Creo que es una falta de argumentación y recurrir a estas cuestiones. Por otra parte, la persona que habló habla en nombre de los cristianos y los cristianos, tengo que decir, están haciendo una formidable autocrítica por haber desconocido las situaciones de pedofilia que ocurren dentro de la iglesia. Hoy en realidad deberían cuidar muchísimo, expedirse sobre el tema sin hacer una condena firme a su propia práctica, ¿no? En principio es una carta que firmamos casi 300 colegas en donde no hay ninguna grieta, hay colegas de todos los medios de comunicación, de todos los portales web, de todas las tendencias y de todas las ideologías políticas y eso me parece muy importante, ¿no? No vas a entrar en ninguna redacción ni vas a ver a ninguna compañera, colega en principio que no esté de acuerdo con la legalización del aborto. Y nosotros tenemos una misión que es comunicar nosotras tenemos un megáfono que otras no tienen. Entonces, tenemos una voz por las que no tienen voz. Todos fuimos embriones. Entonces, el legislador no puede dejar de reconocer que en ese embrión hay una persona. Hay una persona. Y entonces es representante de esas personas que son mujeres y varones. Quienes pensamos el periodismo como algo colectivo, como un derecho humano, contar, digamos, de qué manera aparecemos en los medios representados y también develar algunas de las hipocresías que nos dicen que si tenemos hijos somos planeras o fábrica de tener hijos o nos condenan a maternidad forzada. Entonces, digamos, desde ese lugar de cómo aparecemos en los medios de comunicación y los prejuicios que se montan en torno a quiénes somos o a qué podemos hacer. Creo que va a salir, no sé si ahora, más adelante, pero creo que es una ley que está, porque es una ley que la sociedad ya no la tiene escondida en ningún placar, ni en ningún cajón, se habla en todos lados, los pibes y las pibas de la secundaria ya plantearon el año pasado en las tomas sobre la necesidad de educación sexual integral antes que este debate esté aquí, así que creo que no, va a salir esta ley. Bueno, yo vine a exponer justamente cómo la mortalidad materna ha venido reduciéndose en Argentina, en Chile y en Uruguay. En Argentina, la tasa de mortalidad materna en los últimos 15 años se redujo en un 22%. Son 282 muertes maternas en el año 2016, incluyendo las muertes maternas tardías. Estas son las que son a partir de 42 días después del parto y hasta el año del parto. Esas seguro que no son por aborto. Yo creo que el aborto, digamos, se practica ampliamente en Argentina, que pese a que, digamos, se lo criminaliza, se lo permite, y en esa permisividad social que yo creo que es correcta,
que hemos ganado las mujeres a lo largo de nuestros cambios de roles, se han quedado afuera las mujeres pobres. Es decir, las mujeres más ricas, las más cultas, las más protegidas, acceden y abortan, y hay permiso social para hacerlo, algo no declarado, no dicho, pero de hecho las cifras de los abortos que se estiman son tremendas, son alrededor de 500.000 abortos por año. Sobre todo la estigmatización que se hace sobre que el aborto solamente lo hacen las personas pobres, ¿no? Y acá quedó demostrado que de todos los que vinieron a hablar, no solamente el aborto se lo practican las personas pobres, creo que se lo practican en general. Quedó demostrado también la falta de educación sexual en el país, quedó demostrado también la falta de la anticoncepción hacia y en los barrios, porque generalmente pero están en los hospitales y a veces la gente no tiene para llegar hasta el hospital a buscarlo. Implica una liberación que de hecho todas las personas, las mujeres y las personas gestantes sentimos, porque de hecho la cuestión del aborto se produce en el momento en el que alguien decide hacerlo. La obligación que el Estado impone de ocultarlo, ¿no?, estigmatiza, angustia y básicamente pone en riesgo la salud de muchas personas. Y eso me parece que entonces lo que provoca es un sometimiento. La despenalización y la legalización, en cambio, es una liberación. Lo que hicimos fue aclarar lo que muchas veces parece algo difícil de creer, que es la cantidad de abortos que se realizan en este país, que es una práctica que es completamente cotidiana, que todas lo hacemos en la clandestinidad y ante la ausencia de un Estado, pero obviamente las que pagan las consecuencias son las mujeres más pobres y vivimos en un contexto social donde la mayoría de la pobreza es femenina, entonces también es importante aclarar todo esto y dar un poco el panorama en qué contexto social estamos hablando de aborto legal o aborto ilegal. Después la cantidad de muertes maternas por aborto, yo usé el número del Ministerio de Salud, que es 43, pero ese número la verdad es que está subrepresentado porque son las mujeres que llegan a un hospital y estamos en un contexto donde el aborto es ilegal y muchas mujeres prefieren quedarse en la casa con problemas de sangrado, o sea, son las mujeres que se mueren en sus hogares porque no van al hospital, porque tienen miedo de ser penalizadas por el Estado, porque van a ser penalizadas por el Estado. Socialmente en todos los sectores fuimos discriminados, ¿no? O sea, vas en el hospital y siempre había todo un prejuicio social y una estigmatización de nuestras identidades y recaían en la discriminación, y una persona que va al hospital y la discriminan no quiere volver nunca más. Entonces, establecer una relación con la salud pública se nos es todavía un conflicto muy grande. También que no están capacitados los médicos ni los profesionales para nuestras prácticas. 66% de la población de Latinoamérica y el Caribe, estamos hablando de mujeres, en edad de 15 a 49 años tienen el deseo de no quedar embarazadas. 21% de ellas no acceden a métodos anticonceptivos modernos. 47% de esas mujeres que quedan embarazadas solo tienen atención de calidad, el resto no. 43% de los niños solo tienen atención de calidad, el resto no. Estoy en este momento imputada en relación a mi práctica por la atención de una mujer en la que solicitó un aborto en el hospital donde hacía mi residencia, y en este momento estoy con una condena que va a estar evaluada en el Tribunal Superior de Justicia de Chubut, luego de prácticamente 2 años y medio de investigación y debate. El caso en el que yo estoy judicializada no tuvo que ver con este aborto, y que a través de mitos y tabúes se lo relacionó y por eso no se pudo investigar realmente lo que ha sucedido. En Francia lo que pasó fue que se reemplazaron abortos que eran ilegales y peligrosos por abortos legales y protectores que se hicieron en buenas condiciones de salud. Cuando se puso la ley había 300.000 abortos ilegales. Se pasó a 250.000 abortos en un cuadro seguro y protector. Hoy en día tenemos aproximadamente 220.000 abortos, o sea que no es cierto que el hecho de despenalizar el aborto haga que se repanda esta práctica. Sí, yo creo que realmente Argentina tiene una oportunidad histórica hoy para mostrar el ejemplo a nivel en América Latina, para ser uno de los primeros países, ya hay algunos, pero uno de los primeros países que van en esa dirección, y para afirmar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Yo me crié creyendo que mi madre había muerto de una enfermedad. A los 14 años
una de sus hermanas, yo vivía con ella, me dijo: tu mamá no murió de una enfermedad, tu mamá murió por un aborto ilegal. El aborto es una decisión privada de cada ser humano, no es una decisión pública. El femicidio de mi madre fue el Estado. En sus manos está la responsabilidad. Si quieren tenerlas llenas de sangre, si quieren seguir cargando con la muerte de millones de argentinas que mueren diariamente por abortos clandestinos. El presidente de la Comisión de Legislación General informó que en la primera semana de junio estará listo el dictamen del debate para llegar al recinto antes del 15 de ese mes.